Hola, mi nombre es Bea. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, para contar mi historia. Tengo 35 años y hasta hace muy poco tiempo creía tener una vida ordinaria, aburrida incluso, de esas que no darían para escribir un libro ni para hacer una película. Llevaba 10 años casada con un hombre al que llamaré Jorge, para mantener cierta distancia de seguridad. Vivíamos en un adosado a las afueras de Madrid. Teníamos 2 sueldos decentes, un perro y la rutina típica de cualquier matrimonio de nuestra edad. Jorge era un hombre tranquilo, educado, de los que siempre saludan a los vecinos en el ascensor y ayudan a cargar las bolsas de la compra. Trabajaba como jefe de ventas en una empresa de materiales de construcción y a menudo tenía que viajar por toda España. Yo confiaba en él ciegamente. Nunca me dio un solo motivo para dudar de su fidelidad, ni de su integridad. Todo cambió un martes de noviembre. Jorge se había ido a un viaje de negocios a Valencia, y yo me quedé en casa ordenando el trastero que tenemos en el garaje. Buscaba unos adornos de Navidad porque quería adelantar un poco la decoración de la casa. Moví unas cajas pesadas y detrás de ellas encontré una bolsa de deporte negra, cubierta de polvo. Al principio pensé que sería ropa vieja para donar, pero al levantarla noté que pesaba demasiado. La curiosidad me pudo y abrí la cremallera. Dentro no había ropa, sino una pequeña caja fuerte portátil de color gris oscuro, de esas que se abren con un código numérico. Me extrañó muchísimo. Nunca habíamos hablado de tener una caja fuerte y menos escondida en el trastero. Probé con nuestras fechas de nacimiento, nuestro aniversario, el código postal de nuestra primera casa. Nada funcionaba. Entonces recordé que Jorge siempre usaba el mismo número para todo, el año de nacimiento de su madre fallecida, seguido del mes. Lo introduje y la cerradura hizo un clic seco. Lo que vi dentro me paralizó el corazón. Había un teléfono móvil viejo de prepago, un disco duro externo, varios guantes de cuero negro, manchados de una sustancia oscura y reseca, y un cuaderno de tapas rojas. Mi primer instinto fue pensar que mi marido llevaba una doble vida, que tenía otra familia, o que estaba metido en algún lío de drogas. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá. Saqué el disco duro y subí al salón. Encendí mi ordenador portátil con las manos temblando. Conecté el cable y abrí la única carpeta que había en la pantalla. Estaba llena de vídeos y fotografías. Hice doble clic en el primer vídeo y el mundo entero se me vino encima, aplastándome los pulmones y dejándome sin aire. En la grabación aparecía Jorge, pero no era el hombre que yo conocía. Llevaba ropa oscura y una braga militar que le tapaba media cara, pero reconocí sus ojos, sus cejas, la forma de sus manos. Estaba en un descampado oscuro, de noche, junto a otros 2 hombres que no pude identificar. En el suelo había una persona, un hombre mayor, vestido con harapos, de esos que duermen en los cajeros automáticos o bajo los puentes. Estaba acurrucado, llorando y suplicando piedad. Mi marido, el hombre con el que compartía cama, el hombre que me preparaba el café todas las mañanas, levantó una barra de metal y empezó a golpearle con una brutalidad que me hizo apartar la vista de la pantalla. El sonido de los golpes, los quejidos de la víctima y, lo peor de todo, las risas de mi marido y sus amigos, se me clavaron en el cerebro como agujas. Sentí unas náuseas insoportables y corrí al baño a vomitar. Me pasé media hora sentada en el suelo de baldosas, llorando, temblando, incapaz de asimilar lo que acababa de ver. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. Quizás era un montaje. Quizás era una película casera macabra. Quizás no era él.
Pero yo sabía que era él. Volví al ordenador y, obligándome a mí misma, abrí el cuaderno rojo. Eran fechas, lugares de distintas ciudades de España, nombres de calles, cajeros, parques. Y al lado de cada ubicación, una breve descripción, como si fuera un registro de caza. Hablaba de personas vulnerables, indigentes, inmigrantes sin papeles, personas que nadie echaría de vecinos. Detallaba el nivel de resistencia que habían opuesto y el daño que les habían causado. Era un monstruo, un sádico que disfrutaba infligiendo dolor extremo a los más débiles y que luego volvía a la casa. Se daba una ducha caliente y me daba las buenas noches con una sonrisa. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. No era miedo a que me fuera infiel o a que me dejara. Era un miedo primitivo. El pánico de saber que estaba encerrada en la misma casa con un depredador. Me di cuenta de que todos esos viajes de negocios a Barcelona, Sevilla o Bilbao eran probablemente cacerías. Me di cuenta de que no conocía en absoluto a la persona que dormía a mi lado. Esa noche no pegué ojo. Empaqué la caja fuerte, el disco duro, el cuaderno y el móvil, exactamente igual que los había encontrado, y los volví así a esconder en el trastero detrás de las cajas. No podía delatarme. Si él sospechaba que yo lo sabía, estaba segura de que me mataría sin dudarlo. Los 3 días siguientes, hasta que él volvió de Valencia, fueron una tortura psicológica. Tuve que ensayar frente al espejo para no mostrar terror en mi cara. Cuando cruzó la puerta y me dio un beso, sentí un escalofrío de repulsión tan grande que casi me desmayó. Olía su colonia de siempre. Sonreía de forma afable y me preguntó qué tal había ido mi semana. Le contesté que todo bien, que estaba un poco cansada del trabajo. Cenamos juntos. Yo lo miraba masticar la comida y no podía dejar de ver cómo levantaba esa barra de metal. Me preguntaba cuánta gente habría destrozado con esas mismas manos que ahora partían el pan. Sabía que no podía enfrentarme a él. Era más fuerte que yo y no tenía escrúpulos. Así que planeé mi salida con frialdad, la misma frialdad que él usaba para documentar sus atrocidades. Pedí unos días en el trabajo alegando un problema familiar grave. Fui al banco y saqué todo el dinero que pude de mi cuenta personal. Esperé a que él se fuera a trabajar el lunes siguiente. En cuanto su coche desapareció por el final de la calle, bajé al trastero, cogí la bolsa de deporte entera y la metí en el maletero de mi coche. Hice una maleta solo con lo imprescindible: ropa, documentos importantes y algo de comida. No dejé ninguna nota. Conduje directamente a la comisaría central de la Policía Nacional. Estaba tan nerviosa que apenas podía y articular palabra cuando me atendió el agente en el mostrador. Le dije que necesitaba hablar. Algo si no ne puedo cascabrir, catadase de jada de homicidios o de delitos graves, que tenía pruebas de agresiones brutales. Me pasaron a una sala pequeña con un inspector. Cuando puse la caja fuerte sobre la mesa y le conté lo que había visto, el policía me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación. Le di la clave. Él mismo sacó el disco duro, trajo un ordenador portátil y vio el primer vídeo. Vi cómo la expresión del inspector cambiaba, cómo se le tensaba la mandíbula y cómo palidecía. Inmediatamente llamó a otros compañeros. Me tomaron declaración durante horas. Me explicaron que entrar en el programa de protección o tomar medidas de alejamiento era vital porque este tipo de perfiles psicopáticos son extremadamente peligrosos y vengativos si se ven acorralados. La detención de Jorge fue rápida. Lo arrestaron a la salida de su oficina.
Los registros en nuestra casa y en sus dispositivos revelaron que él y sus cómplices formaban parte de una red oscura. Un grupo cerrado en Internet donde compartían estos vídeos, compitiendo por ver quién era el más salvaje. El proceso judicial está en marcha y los cargos que enfrenta son gravísimos, incluyendo intento de homicidio, lesiones graves y organización criminal. Yo tuve que dejar mi casa, mi trabajo y mi vida. Ahora vivo en otra ciudad, con protección, y voy a terapia 2 veces por semana. El daño psicológico es inmenso. Sufro estrés postraumático. Tengo pesadillas recurrentes, donde él entra en mi habitación, con la braga militar puesta. He perdido la confianza en el ser humano. Me cuesta mirar a la gente a los ojos y no preguntarme qué oscuros secretos esconden detrás de sus sonrisas amables. Pero a pesar de todo el dolor, sé que hice lo correcto. Si no hubiera abierto esa bolsa, él seguiría destrozando vidas en la sombra. Quiero que mi testimonio sirva para algo. Quiero que entendáis que los monstruos no siempre tienen aspecto de monstruos. A veces llevan traje, tienen trabajos respetables y te preguntan qué tal te ha ido el día mientras preparan la cena. Si alguna vez sentís que algo no encaja, si vuestro instinto os dice que hay oscuridad donde debería haber luz, no miréis hacia otro lado. Investigad, protegeos y pedid ayuda. La violencia doméstica no es solo que te peguen a ti, es también descubrir que convives con la encarnación de la violencia misma. Agradezco profundamente este espacio para poder desahogarme y dar a conocer una realidad tan dura pero tan necesaria de contar. Os pido que os suscribáis al canal para seguir apoyando este tipo de testimonios y dar voz a quienes necesitan ser escuchados.